because they blocked it off because of contamination from the mines. I would like to know, or for us to know, where the mines are located. How far upstream are they located? Because if we stop there by the door, right? Over there, that's mine, right? And all this land here might be owned by the Mexican government. Why did they let the water flow all this way to here to cut it off? Because they say it was contaminated. That's a blockade, tú sabes, unforgiving blockade actually. Why all this land being used without water when they say it's contaminated and blocked us off? That's genocide. That's what it is. They're trying to block us off so they can take our land. Es cierto eso. Look at all this land that's supposed to be water contaminated. I don't think so. Pues quizás el Miguel o Raquel puedan contestar esa pregunta, ¿no? Las minas. Sí, es cierto. ¿Usted tiene una mapa donde Sí, podemos ver? sí. Tenemos ¿Dónde una están las mapa, minas? pero no la trajimos ahora. ¿Dónde están las minas? ¿Y por qué no cerraron toda esa área? Y aquí lo cerraron porque dice que está contaminada el agua. No está bien. Lo del río Sonora, yo Pues creo. sí, pues, por eso digo. Sí, ahorita lo vamos a platicar detalladamente eso también. ¿Qué me puede Raquel? ¿Empiezo yo? Raquel, no tengo. No, pues vamos, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Nos sentamos acá o aquí? A todos los micrófonos están. Ah, está bueno, pues nos sentamos ahí enfrente ahí para platicar. Siéntate ahí, Seguro que sí. Un poquito de sin vergüenza. Nosotros de verdad que no tenemos vergüenza. Sin vergüenza. Ahí No está. tienen tampoco. ¿Eh? No trabajan tampoco. Ahí vamos, no mataba. Fue la tipo antropóloga Raquel Padilla Barnate Guaucayeli Eteo José. Yo la vendé pues a Eteo que Ah, ya voy. Pues buenas noches, ya creo que ya se hacen tardes. Pues vamos a comenzar la plática. Aquí la compañera, la antropóloga Raquel Padilla va a comenzar la plática. Una vez concluido pues, la participación de ella, pues yo voy a participar. Esa duda también la vamos a contestar. Lo del río Sonora, que fue una maniobra más del Estado, ¿no? Para contaminar según ahí el río Sonora. Buenas noches, mi nombre es Raquel Padilla, soy historiadora, I'm a historian and anthropologist, and as a historian I want to share with you some ideas about my research about the struggle for the water of the Yaqui people, but my presentation will be in Spanish, I'm sorry about it. But anyway, if you have questions, I can answer as soon as I finish. I'll do my best in English. El río en la vida de los yaquis. Hasta hace 100 años, las pugnas de los pueblos indígenas solían ser contra los estados nacionales, pero en el siglo XXI se abre más la posibilidad de que sean en contra de particulares o empresas ligadas a la industria, sobre todo de carácter transnacional. En aquel entonces, las luchas indígenas se constreñían a la defensa de territorios y en algunas ocasiones de sus formas de gobierno. Hoy lo hacen también por sus recursos naturales y prácticas consuetudinarias.
Desde el año 2010, en que inició la construcción del acueducto Independencia, los yaquis sostienen una lucha férrea contra el gobierno del estado de Sonora, pues la obra trasvasa agua del alto río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, perjudicando el cauce río abajo. La pérdida de torrente hídrico no es nueva para el pueblo yaqui, pues desde la segunda mitad del siglo XIX han pugnado con las élites económicas y políticas para conservarlo íntegro. A pesar de que con otros pueblos originarios la disputa por el control de los recursos naturales se dio de manera sistemática y plena de violencia, durante la época virreinal los yaquis no se enfrentaron a este problema, ya que la misión jesuita en realidad no afectaba estos ámbitos. De hecho, la sublevación yaqui de 1740 fue motivada por la intromisión de los padres de la Compañía de Jesús en la elección de sus autoridades y no tanto por líos de tierras. Fue con el proceso de secularización, pero sobre todo con la introducción de las políticas liberales del siglo XIX, cuando los yaquis vieron que su territorio corría peligro, pues iniciaron medidas para deslindarlo y ponerlo a la venta. Al suceder esto, la resistencia indígena no se limitó a la supervivencia ni a la inconformidad clandestina, sino que fue detonada por movimientos sociales de tal magnitud que devinieron en lo que se conoce como Guerra del Yaqui. Los yaquis conforman una sociedad indígena que habita la región centro-sur de Sonora y sumados a los de Arizona, parece ser que son hasta 40,000. A pesar de su dispersión histórica, a los yaquis se les relaciona con el espacio territorial que han defendido secularmente. Bajo estas premisas, ahora lo que intento es hacer un repaso histórico y cultural de la resistencia del pueblo yaqui y demostrar el valor que este pueblo asigna a su río. Repasando la resistencia yaqui. Los dominados y el arte de la resistencia es el nombre del libro de James C. Scott, que caracteriza las diversas tácticas de resistencia por parte de las clases subalternas. Resistir es ciertamente un arte, pero también lo es reprimir, aplastar, oprimir y dominar. Habría que ver el ingenio desarrollado para ejercer la violencia y la sofisticación bélica del ejército mexicano en la campaña de 1926 y 27 para someter a los yaquis alzados. Entre las tácticas utilizadas por los dominadores para controlar subversiones y someter espíritus tenemos la represión, la guerra de exterminio, el despojo y control sobre tierras y recursos naturales, la remoción de indios insumisos y de indios de paz también. Pero los yaquis siguieron las siguientes estrategias para defenderse. 1. Congregación en la sierra, la famosa Sierra del Bacatete. 2. Enfrentamientos bélicos. 3. Pactos e incluso alianzas con enemigos previos, demandando la desocupación del territorio y el cumplimiento de sus demandas. D. Asalto a ranchos, caminos, haciendas y pueblos. En tiempos de Porfirio Díaz sucedió lo que todos sabemos, la guerra y la deportación. Bajo la óptica actual, en la que los asuntos indígenas se sustentan aparentemente en los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en la que la opinión pública, sobre todo internacional, es un asunto de peso, podría pensarse que estas medidas que siguió el gobierno se llevaron a cabo de manera oculta. Sin embargo, no fue así, y se crearon los marcos legales necesarios para el traslado forzoso de indígenas, deportaciones pues, a otros lugares del país e incluso allende las fronteras. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Por lo pronto vamos a abordar la visión general de los otros, de los no yaquis, respecto al río. Y vamos a ver cómo son dos visiones encontradas.
cómo los yaquis ven el río es algo totalmente diferente a cómo los yoris lo ven, ¿no? Entonces, mientras no haya una conciliación en este sentido, es difícil que se llegue a una solución del asunto. El Guadalquivir novohispano, es decir, de la Nueva España. Los miembros de la Compañía de Jesús precisaban el conocimiento del territorio a misionar. Así lo demuestra en su célebre obra el ignaciano, el jesuita Andrés Pérez de Rivas, quien describió el río Yaqui de la siguiente manera: desde que sale de las serranías, corre por llanadas y entre algunas lomas por espacio de 30 leguas, hasta desembocar en el brazo de California. En las 12 últimas a la mar está poblada la famosa nación de yaquis, que goza de muchos valles, alamedas y tierras de cementeras, las cuales, cuando el río trae sus avenidas y crecientes, que son ordinarias casi cada año, las deja regadas y humedecidas para poderse sembrar de verano sin que tengan necesidad de lluvias para sazonarse y gozarse sus abundantes frutos. El río Yaqui fue, sin duda, el más importante en la frontera noroeste de la Nueva España. Partiendo de sus propios referentes geográficos, los jesuitas compararon a este río con el Guadalquivir de España. En esta apreciación seguramente tuvo que ver la longitud, el caudal y los desbordamientos anuales, los cuales dejaban exigencias de respeto a los cauces naturales del agua. Debido a las avenidas fluviales, los pueblos yaquis sufrieron modificaciones en su ubicación y aspecto, situación que terminó volviéndose un importante marcador cultural. Sin duda, la sublevación yaqui más notoria de la época colonial fue la de 1736-1740, cuando la sociedad yaqui estaba bajo el régimen de misiones. No es infrecuente que los movimientos sociales eleven su grado de violencia al converger las causas del descontento con algún desastre natural. Así sucedió con esta insurrección,